sean todos bienvenidos a este su programa, El Primer Café por Buena Radio. Gracias a todos ustedes por siempre estar en sintonía con nosotros cada día. Hoy tenemos un programa especial. Hoy está con nosotros el doctor José Vázquez, que va a estar hablando sobre el día de hoy, sí, el 26 de enero, el día de natalicio de Juan Pablo Duarte, que un día como hoy nació nuestro Patricio Juan Pablo Duarte el 26 de enero del 1813. Buenos días. Buenos días, Yajaira. Buenos días, don Manolo. Buenos días a nuestros seguidores. Gracias por la asistencia, ¿no? Y la visualización de este programa, El Primer Café por Buena Radio. Hoy lunes 26 de enero, celebrando y conmemorando 213 años del nacimiento de nuestro patricio, nuestro libertador, el prócer de la patria, Juan Pablo Duarte. Y qué mejor manera que celebrarlo aquí en El Primer Café con una buena asistencia informativa de parte de nuestro amigo y compañero, el señor José Vázquez. Don Manolo, buenos días. Bueno, don Manolo Hotel por aquí, como ustedes dicen. El jefe, yo le digo el jefe. Realmente es el líder. Es el líder, Bueno, esto sí, claro. Sí. Estamos por aquí agradeciéndole su visualización, su atención, como siempre, todos los lunes, hoy lunes 26, día de Duarte, acompañado de nuestro amigo y hermano, el doctor José Vázquez, el cual nos distingue a todos los comunitarios de este municipio, del país y del mundo, porque llegamos hasta el mundo, Sí, señor. todos los países del mundo. Sí, señor. Un programa muy interesante. ¿Quién mejor que el doctor José Vázquez para hablar de Duarte en su día, en su natalicio? Doctor, Bienvenido. Muchas gracias por invitarme a este formidable programa en Buena Radio y por haberme permitido consumir el primer café, que es un café que da un privilegio especial a todos los cafeteros, a todos los que nos gusta degustar del café. Sí, señor. Bueno, ciertamente el día de hoy es un día extraordinariamente memorable que no puede pasar desapercibido. Hablar de Juan Pablo Duarte, el padre de la patria, es hablar de la esencia del pueblo dominicano en términos de sus luchas libertarias. Hablar del patricio Juan Pablo Duarte es hablar de los orígenes independentistas, de la soberanía, de la independencia, de la libertad del pueblo dominicano, sin cuya ideología, sin cuyo legado nosotros hubiésemos tenido que buscar otro similar o parecido a Juan Pablo Duarte. Pero Duarte es uno de los imprescindibles. Exactamente. Y antes de entrar al tema con profundidad, es bueno conocer a José Vázquez. Dice, no es la cruz el signo del padecimiento, es el símbolo de la redención. Queremos conocer a José Vázquez porque el público quiere saber quién es José Vázquez. José Vázquez ganó el Premio Nacional de Historia el 6 de noviembre del 2015. También es antropólogo e historiador, estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de origen sureño, eres de Cabrera. Cabrera, pero no Cabral. Cabrera es del Cibao. Del Agua. Ah, ok. Agua. Sí. Pensé que era del sur, porque hay un Cabrera en el sur. Cabral. Cabral. Ah, es Cabral. Con Cabral. Ah, Cabrera. perfecto. En agua. Él dice cinco verdades sobre José, que dice hacer el bien sin interés. Eso lo dice él. Se lleva la vida con humor, odia a los mentirosos y tiene un corazón de oro. ¿Será eso cierto, José Vázquez? ¿O solamente son palabras? Parece que sí. Parece que sí. A veces la señora Ia conoce a uno mejor que lo que uno se imagina. Sí. Y el señor Google, Sí. incluso la señorita Facebook, también es bastante habilidosa para adentrarse en los perfiles. ¿En serio? De las personas. No tire puya, por favor. Yo pensando en voz alta. No, y tiene razón. Estamos siendo vigilados por ese tipo Claro que sí. Sí, Aquí pero hay que conocerlo. Que en el contexto de la web, en el contexto de las redes sociales, nada hay oculto bajo el sol. Así es. Hoy se cumple más que nunca la frase bíblica de Así que es. nada hay oculto bajo el sol. Y que somos cartas estamos leídas. vigilados. Sí, exactamente. Somos O libres sea que abiertos. no podemos hacer ni debemos hacer nada oculto que no podamos hacer de frente, que no podamos hacer abiertamente,
porque que lo hagamos presumiblemente oculto, da igual que se lo hiciésemos abiertamente, porque Correcto. todo se sabe Eso es así. alguna vez. ¿Y Está qué bien. tiene que ver la antropología con la historia? ¿Son afines ambas? Bueno, la historia y la antropología son dos disciplinas indisolublemente ligadas, porque toda historia es cultural y toda cultura es histórica. El ser humano, la especie humana o el hombre, como suele llamársele, ha evolucionado desde el punto de vista de la antropología a través de una serie de episodios, a través de una serie de etapas en la que ha venido acumulando reservas culturales, elementos culturales, riquezas culturales en el plano espiritual y material que han derivado en la hominización de la humanidad, que han conducido al estatus de Homo sapiens a los homínidos. El Homo sapiens, que somos nosotros, los que ostentamos la condición humana, tenemos una herencia biológica, una herencia biopsicosociocultural que nos remonta a Ardipithecus ramidus de hace alrededor de 5 millones de años, que es el primer espécimen de los homínidos del cual tengamos noticias según el testimonio fósil. Entonces, la antropología estudia el origen y evolución de la especie humana desde el punto de vista biosociocultural, y la historia entonces va a recoger, después que se inventaron o que se crearon los mecanismos para testimoniar sobre los acontecimientos, sobre los hechos, a través de la escritura y a través de los elementos arqueológicos. Todo artefacto construido por la especie humana es un artefacto de carácter antropológico e histórico, arqueológico. Entonces, de ahí que la historia y la antropología dan pues fe, dan consistencia a esa condición inteligente, esa condición superior que tiene la especie humana, y sin historia y sin antropología no hay conocimiento del ser humano desde el punto de vista integral. De manera que tienen un escenario común, tienen una relación indisolublemente ligada y no se puede entender la cultura sin la historia, no se puede entender la evolución biológica sin la evolución cultural y así sucesivamente. Muy bien, muy bien. Señores, vamos a entrar al tema directo de hoy. Claro, El para nacimiento, vida y muerte de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Señor Vázquez, antes de que usted nos diga cuándo nació, y Duarte y todo eso, a sus principios, me gustaría saber, y yo sé que nuestros seguidores también, ¿de dónde viene la familia de Duarte? ¿Cómo se va creando ese apellido aquí en lo que era Santo Domingo en aquel tiempo de la España Boba? Bueno, Juan José Duarte, el padre del patricio, es de origen español. Uh-huh. Y cuando pues se produce la ocupación haitiana en febrero, Sí, 9 de febrero de 1822, el niño Duarte, el adolescente Duarte, tiene apenas 9 años de edad. Uh-huh. Uh-huh. En consecuencia, este niño ve impactado su mundo hispánico porque estábamos, como bien lo has dicho, en el periodo de la España boba, Correcto. en el periodo colonial, donde las costumbres, las prácticas, las tradiciones hispánicas eran las que regulaban, era la que le daban razón de ser al pueblo dominicano, que ya era el pueblo dominicano. Entonces, este niño que va a ser orientado bajo estos valores hispánicos por una familia de clase media, por una familia que defendía el derecho a ser de la dominicanidad, pero de manera independiente, va a ser enviado unos 6 años después, como estudiante, a los 15 años, a España a estudiar. De ahí Duarte recorre por Londres, corre por Francia, eso por Estados Unidos, por Alemania, Sí. Y va a adquirir los principios
ideológicos, los principios políticos, los principios doctrinarios y filosóficos más avanzados de la época, donde ya puede beber de las fuentes político-ideológicas, filosóficas de la Revolución Francesa, que culmina en 1789 con la toma de la Bastilla, que se generaliza, se populariza con la toma de la Bastilla, aquel acontecimiento memorable que le da esencia popular a la Revolución Francesa. Los ilustrados que van a incidir en la definición filosófica, teórico-conceptual de la Revolución Francesa, en cuanto a los elementos doctrinarios, en cuanto a lo que debía ser aquella sociedad, ahí en ese contexto se configura el pensamiento del patricio Juan Pablo Duarte, y entonces tuvimos esa influencia de la Revolución Francesa, de la ideología de la Revolución Francesa, del liberalismo derivado de la Revolución Francesa, el liberalismo económico inglés y el romanticismo español. De manera que en Juan Pablo Duarte hay una configuración ideológica integral, hay un híbrido en términos de su formación que le va a dar una consistencia y una trascendencia mayor que a cualquiera otros de nuestros próceres, por haber tenido la oportunidad en el marco de las circunstancias en que vivió a tener una formación privilegiada. Entonces Duarte vendrá luego en los años 30, en 1832 aproximadamente, regresa, y ya en 1838 está fundada la organización que va a servir de guía política a la independencia nacional, a la separación, que es la Trinitaria, que es una organización secreta, imagen y semejanza de las organizaciones secretas que había en la época en Francia, en España, en toda Europa, que era una de las formas de poder sobrevivir a la represión y a la persecución de los viejos regímenes, o del viejo régimen, como se daba en Francia. Duarte entonces comienza con 8 acompañantes, 9 trinitarios, y ahí tuvimos un partido político, el primer partido político que surge en la que luego sería la República Dominicana, del punto de vista de su estructura organizacional, ideológica, desde el punto de vista del ideal, del punto de vista de la mística, desde el punto de vista de toda una estructura integral que le da carácter de partido político, más partido político que muchos de partidos de masa que tenemos hoy, que de partidos nada más tienen a veces el nombre, pero que funcionan para esos fines. Entonces, nosotros tenemos que decir que aquí vino una de las hazañas más extraordinarias, una de las primeras hazañas extraordinarias del patricio. Juan Pablo Duarte aprovecha la crisis que sacude al vecino Haití, donde la dictadura de Jean-Pierre Boyer en el año de 1843 ya no se pudo sostener, y hubo una alianza entre los reformistas haitianos encabezados por Charles Gerard, y Duarte participa junto a los trinitarios en un golpe de estado en el derrocamiento de Boyer, con tan poca suerte que él ayudó a ascender al poder como cabeza de los reformistas en Haití, o que los trinitarios ayudaron a ascender, que era Charles Gerard, luego fue su verdugo nuevo. Entonces, este es el que lo envía al exilio el 30 de julio de 1843. Bien, exacto. Déjame hacer una pregunta de lo que usted ha dicho en los 2-3 minutos recientes hacia atrás. Podríamos decir que la conciencia o el perfil revolucionario de Juan Pablo Duarte fue posible por ese tiempo que él vivió en todos esos países que usted mencionó. O sea, que si no hubiera sido así, él no hubiera desarrollado el perfil. Si se hubiera quedado en el país, si no hubiera salido,
no hubiera adquirido o desarrollado ese perfil, esa conciencia revolucionaria e independentista. Fue determinante que él pueda salir para adquirir para desarrollar esa conciencia. Es una interesante reflexión la que encierra esa pregunta, porque sin dudas que los seres humanos tenemos tendencias. Hay una predisposición a hacer una cosa u otra, a hacer el bien, a hacer el mal, a ser individualista o a vivir con una actitud altruista, filantrópica, tal y como lo hizo Duarte, que formó varias organizaciones de carácter para la resistencia, la dramática, la filantrópica, la trinitaria. Tenía tres. Tres. Era un constructor. Duarte fue un creador, fue un concebidor de organizaciones determinantes para la independencia nacional. Y claro, se necesita la tendencia, la predisposición, la vocación a hacer lo que él hizo, pero sin duda que el escenario que representaba la sociedad dominicana de la época no garantizaba que él desarrollara los niveles de conciencia, los niveles de conocimiento, los niveles de razón que se tenía acerca de la necesidad de luchar por una república soberana e independiente y libre como la República Dominicana. Duarte realiza un proyecto constitucional, uno de los más avanzados, de los cuales todavía tenemos un legado importante en la propia Constitución dominicana. Y ese proyecto constitucional incluso tiene capítulos que nosotros no hemos podido superar ni aplicar, que es el municipalismo que hay en Duarte. Duarte entendía que el poder municipal era uno de los poderes más importantes que existía en cualquier nación libre, soberana, y que quisiera aplicar los verdaderos matices, la verdadera esencia democrática que representa la libertad y el derecho civil e individual, los derechos civiles e individuales. Así que la municipalidad todavía es un capítulo pendiente, es una asignatura pendiente en nuestra democracia, porque aquí inclusive hay constitucionalizado un 10% para los municipios, y se da ese 10%, claro que no. Un 10% del presupuesto para los municipios no es algo más que teórico, Sí, algo teórico. más que letra muerta, algo menos que letra muerta. Y eso es un problema lamentable, porque el carácter autonómico que Duarte asigna a la municipalidad solo se cumple parcialmente. Es verdad que hemos avanzado en la municipalización del país, y donde los cabildos, los ayuntamientos en sus respectivos municipios tienen la libertad de regular a través de una serie de procedimientos la vida del municipio, de la tributación y demás, del ordenamiento urbano. Pero en cuanto al presupuesto que viene del gobierno central, del Ejecutivo, todavía hay mucho que desear. Exacto. ¿Cuáles fueron las principales influencias en la formación ideológica de Juan Pablo Duarte? Bueno, la formación ideológica, doctrinaria, filosófica, política, sociológica, antropológica, que había mucho de todo esto de Duarte, está sustentada en tres ejes, en tres pilares fundamentales, que es el liberalismo francés, donde él toma la filosofía política para la democratización de la vida política del pueblo dominicano, del Estado dominicano, donde saca las ideas de libertades políticas, de derechos civiles, derechos colectivos, derechos individuales y demás. Y la doctrina, pensamiento liberal inglés, que tiene que ver con la libertad económica, ¿no? Y con los derechos económicos, y el romanticismo español, de donde Duarte adquiere esa tendencia, esa orientación al altruismo, adquiere esa orientación a la filantropía,
adquiere esa orientación y esa vocación hacia entregarse de manera desinteresada a la causa del pueblo, de su pueblo, como finalmente lo hizo, porque Duarte era un tipo era muy ambicioso, pero su ambición era delegada, su ambición era transferida, su ambición estaba representada en términos de la soberanía que constituía el pueblo, que constituía la sociedad. La felicidad que él quería era una felicidad que la transfería y quería compartirla. Y más que compartirla, transferirla a la mayoría del pueblo que sufría opresión, opresión política, opresión económica, opresión social, opresión cultural y una miseria ancestral, una miseria de origen colonial que él siempre quiso superar sobre la base de dar acceso, de garantizar acceso democrático de las masas, del pueblo, a todas las riquezas materiales y espirituales a que tenía derecho y que a partir de ahí hemos venido cultivando, hemos venido alcanzando y consolidando conforme a muchos sacrificios del pueblo dominicano, conforme a toda una lucha que en cada episodio ha dejado una secuela de muertes, de sangre, y que todavía tenemos pendiente consolidar. Doctor Muy Vázquez, bien, muy bien. la capacidad o preparación militar de Juan Pablo Eduardo, ¿cómo, dónde la quieren? ¿En el exterior o aquí en la Hispaniola para el momento? Juan Porque Pablo, fue coronel incluso, se registra en la historia. Juan Pablo Duarte era haitiano. Sí, porque, Era haitiano desde el punto de vista legal. claro, Era todos, todo todos ya. éramos haitianos. Todo Después era- del 22, todo- todos éramos haitianos. Todos eran haitianos, Sí. yo no estaba. ¿Verdad? Entonces, Exacto. pero como pueblo todos éramos haitianos. Todos ¿verdad? éramos De broma. haitianos, claro. Entonces Duarte fue alistado en el ejército haitiano, estaba obligado porque todos los muchachos que cumplían los 15 años, mayores de 15 años, estaban obligados a alistarse al servicio militar obligatorio. Lo mismo continuó también con Pedro Santana. Ujú. Hasta En su Trujillo llegó régimen eso. Sí. dictatorial, y Duarte formó parte de esa experiencia, de esa generación. Entonces Duarte adquirió el rango de coronel, y Duarte en las artes militares no era no era un improvisado. Duarte era experto en el arte de esgrima, es decir, del manejo del sable. Sí, de sable El manejo del sable, Sí. de manera que estaba preparado para la batalla, estaba preparado para la pelea, Sí. que era una de las artes militares más respetadas y de élite en la época, y que para nada podemos pensar que Duarte era el romántico, que era el indefenso, que era el tipo, que era el neófito, que a veces se le quiere endilgar. De ninguna manera. Duarte era un individuo integralmente preparado, tanto en el terreno militar como en el terreno político. Lo que pasa es que Duarte no tuvo la oportunidad a prepararse o a actuar militarmente, porque de haberlo hecho hubiese pagado con el precio de su vida, y él estaba consciente de los enemigos a los que se enfrentaba. Duarte entonces tiene que, por eso en su primer exilio, Duarte va a Curazao y luego a Venezuela, donde se instala. Y cuando se produce la separación de Haití en la independencia nacional, el 27 de febrero de 1844, Duarte retorna a la patria. Pero una vez se produce la lucha entre liberales trinitarios, conservadores, ateros, santanistas y demás, donde Manuel María Valencia, donde Manuel María Gautier, donde el propio Bobadilla, Tomás Bobadilla y demás se constituyen en los ejes intelectuales, en los ejes ideológicos, en los sustentos teóricos
sobre los cuales Pedro Santana actuaba en contra de los trinitarios, entonces tuvo que salir del país de nuevo, porque los conservadores encabezados por Santana dan un golpe de estado a Francisco de Rosario Sánchez, que en ese momento dirigía la Junta Central Gubernativa, y que en la ausencia de Duarte fue el presidente de la sociedad secreta La Trinitaria, el presidente de la organización que tenía la responsabilidad de llevar a cabo las ideas, el proyecto de Duarte, el proyecto de independencia y soberanía del pueblo dominicano, y que ya sabemos lo que pasó con Sánchez, lo que pasó con María Trinidad, lo que pasó con los hermanos Puello, José Joaquín Gavino Puello, lo que pasó con el general Antonio Duvergé y sus hijos el mismo día, Alcides y Daniel, que todos fueron ejecutados de manera sumaria, de manera brutal, en juicios sumarios. Y entonces Duarte sabía a qué se exponía si se quedaba en este territorio. Por eso Duarte decide salvar su vida y desde Venezuela llevar a cabo un proceso de orientación, un proceso de fortalecimiento, un proceso de mensajería a través del cual él garantizaría que se mantuviera viva la llama de la lucha por la libertad. Y desde Venezuela, doctor, se comenta que Duarte, como tenía que subsistir o sobrevivir o vivir, que él se dedicaba, que es cierto en eso, que él se dedicaba al trabajo o a la confección o fabricación de velas, que ese era su modo vivendi, ese era su modo de vida, su modo de recaudación para él vivir, ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué es cierto en eso? Juan Pablo Duarte es el producto... O sea, como estamos en Venezuela, aprovechamos que usted nos diga. Sí, correcto. Juan Pablo Duarte es el producto de una mentalidad comercial, de una mentalidad mercantil, industrial. En la época el mercantilismo era la manera de generar riqueza, de producir riquezas, y Juan José Duarte, su padre, era un comerciante próspero para la época, que dejó esa herencia, que dejó esa formación, que dejó ese legado en su personalidad. Entonces Duarte en Venezuela necesitaba un recurso, necesitaba una opción digna que le permitiera no tener que recurrir a la mendicidad para poder vivir con dignidad. Por eso. Usted dice que Juan Pablo Duarte era haitiano. Esto como que me chocó un poco porque realmente él estaba luchando por nosotros. Entonces, ¿cómo él es haitiano? Sí, es una pregunta muy saludable, muy correcta y justa para contextualizar la haitianidad de Duarte. Me refiero a que era haitiano desde el punto de vista legal, porque nosotros éramos parte de Haití en el contexto de la ocupación que inicia en 1822 y que llega hasta 1844. Entonces, hasta 1844 todos éramos haitianos desde el punto de vista legal. Incluso teníamos que tributar al Estado haitiano, porque nosotros éramos parte del Estado haitiano, ¿no? Estaba abolida la colonia de la española en ese momento, claro, y pasamos a ser haitianos. De manera que solo desde el punto de vista Duarte era haitiano, pero Duarte era dominicano, de origen español. Ah, perfecto. Gracias por la aclaración. En cuanto a la actividad productiva, industrial o microempresarial de Juan Pablo Duarte, ciertamente Duarte se dedicó a la fabricación de velas para la subsistencia. No era una actividad industrial, no era una actividad productiva que le generara riquezas que le permitieran obtener plusvalía, que le permitieran necesariamente producir muchos excedentes. Sin embargo, le alcanzaban para vivir sin tener que recurrir a la limosna ni a la caridad. Y en ese sentido es bueno decir que según las fuentes más digna de credibilidad, como es el diario de Rosa Duarte, como son los apuntes de Rodríguez de Morici, entre otros, Juan Pablo Duarte fue
acompañado en los últimos días, y no en los últimos días, sino por buen tiempo, por su madre, Manuela Díez, doña Manuela Díez, que llega ya a Venezuela en 1851 y hasta que fallece en 1858, de manera que duró 7 años coexistiendo, conviviendo junto a su hijo en Venezuela. Y también estuvo con él allá Manuela Duarte Díez y Rosa, su hermana, y Rosa Duarte. Que la familia de Duarte era una familia numerosa. Juan José Duarte Rodríguez y doña Manuela Díez Ceibana tuvieron 13 hijos, según las fuentes, de los cuales solo se criaron 8. ¿Por qué murieron 5? Bueno, por las condiciones de salud, por las condiciones de subsistencia en que se vivía en la época. Entonces, de mayor a menor, se puede hablar de los 8 hermanos, que Vicente Celestino era el mayor de los hermanos. Sí. Luego está María Josefa, luego la tercera es María Francisca, y Duarte es el cuarto de esa numerosa familia de 13 hijos, Juan Pablo Duarte. Luego está Manuela, Ana María, luego Rosa y la menor de todas, que es Sandalia o Cesárea, como solía llamársele. De manera que al hacer un cruce de informaciones, cruce de fuentes, se determina una triangulación, como se dice en investigación, una triangulación de fuentes de información. Rodríguez de Morici, tal vez Juan Daniel Balcácer, que tiene algunas cosas sobre Duarte, y el propio diario de Rosa Duarte, que es la fuente primaria más importante sobre la cual se sustenta la vida del patricio, a pesar de que los originales, muchos se perdieron, se han podido rescatar, se han podido hacer transcripciones de las copias de los libros y las actas de los archivos de Venezuela, documentos de Venezuela, tanto sobre la muerte de doña Manuela Díez como de la sepultura que se le dio. Entonces, las fuentes que respaldan que doña Manuela Díez vivió y murió en Venezuela son varias. En primer lugar está el diario de Rosa Duarte, como decíamos, que es la fuente primaria más importante. Está Rodríguez de Morici, entre otras. La segunda fuente son los archivos eclesiásticos y civiles de Venezuela, donde hay una partida de defunción. Dice que en los archivos de la Catedral de Caracas, en el libro de defunciones de blancos del año 1858, en el folio 125, está la partida de defunción de Manuela Díez. Dice que es natural de Santa Cruz de El Ceibo, isla de Santo Domingo. Sé que la fecha de muerte es el 31 de agosto de 1858. Okay. Además, la partida de inhumación o de sepultura en el archivo del Cementerio General del Sur en Caracas se registró, dice que se registró la inhumación el 1 de septiembre, un día después de su muerte, del año de 1858, de los restos de doña Manuela Díez, indicando que falleció de edad muy avanzada. Por supuesto, no especifica la edad, pero dice que era bastante anciana ya. Y fue enterrada en una bóveda. La dirección de su residencia coincide con la dirección en que vivía Juan Pablo Duarte en la época. Otro elemento son los testimonios, tradición familiar. Los descendientes de la familia Duarte siempre mantuvieron la tradición oral de que ella vivió allí en Venezuela. Y un cuarto elemento son biografías y estudios históricos clásicos, donde hay autores fundamentales como Betilio Alfao Durán, Emilio Rodríguez de Morici y el venezolano Mario Briceño Peroso, que cruzaron estas fuentes. Se hizo una triangulación y se ha determinado de manera
casi 100% cierta que Manuela Díez vivió allí junto a sus 3 hijos, Juan Pablo, Manuela y Rosa. Muy bien, excelente. ¿Cómo influye la instancia de Duarte en Venezuela en cuanto a la visión política? Bueno, me parece que la distancia no fue un obstáculo, no fue una razón para separar la determinación del patricio, para detener la determinación del patricio de seguir apoyando la lucha por la independencia, por la separación, porque ya su ideario, ya su concepción política estaba redactada en la constitución que él había redactado, en el proyecto constitucional y el proyecto trinitario que él había redactado a partir de 1838. De manera que cuando él se va, ya él ha dejado su legado escrito y todo lo que se hizo por parte de los trinitarios. Mella se integra más tarde, Sánchez se integra más tarde, pero Juan Nepomuceno Ravelo, Benito Alfao, entre otros tantos trinitarios que formaron el grupo de 9, pues van a utilizar este legado, van a utilizar estos escritos como guía política para la acción libertaria, liberadora, independentista del pueblo dominicano. Y decir que Juan Pablo Duarte, antes de irse al primer exilio, había involucrado a Ramón Santana y a Pedro Santana. Pedro Santana lo involucra a través de su hermano Ramón, que tenía un poquito más de educación, que eran mellizos, eran hermanos mellizos. Ramón y Pedro. Pero Pedro era más guerrero, más batallador. Claro que sí, y brutal. Sí, brutal, exacto. por supuesto. Brutal. Y definitivamente Duarte lo involucra y deja, aunque luego tuvimos que pagar un precio carísimo, pero la espada de la separación la deja en poder de Pedro Santana. Hablando de los exilios de Juan Pablo Duarte, entonces no se trata solo de uno ni dos, sino se trata de 3 veces, de 3 exilios. Sí. Porque también en 1865, cuando se produce la restauración de la República, el 11 de julio de 1865, tuvimos la presencia de Juan Pablo Duarte acá por invitación de los trinitarios y fue proclamado presidente de la República restaurada en Santiago por Gregorio Luperón y Ramón Matías Mella, que era el comandante en el área de Santiago. Duarte se resistió a aceptar ese regalo. Duarte se resistió a ser señalado de dedo. Duarte argumentó que él solo aceptaría ser presidente de la República si era electo de manera libérrima por el voto universal, claro, por el sufragio universal. Democráticamente. Eso sería usurpar una posición que a partir de ese método adquiría carácter autoritario e ilegítimo, y él solo aceptaba un régimen inspirado en la legitimidad consagrada en el voto popular. Así es, señores. Entonces tuvo que retornar a Venezuela y allí murió un 15 de julio de 1800. ¿Tuvo hijo Duarte? ¿Se casó alguna vez? Se dice que, contrario a la mitificación, al celibato que le quiere endilgar Balaguer en el Cristo de la Libertad, Duarte sí tuvo hijo. Duarte sí dejó descendencia. Eso es un tema que todavía está en discusión, que todavía se discute, pero sí tuvo amoríos, sí tuvo relaciones amatorias con algunas damas en Venezuela, y hay testimonios que evidencian algunas descendencias. Tiene razón cuando se habla de la descendencia de Duarte. Lo que pasa es
como usted dice, hay historiadores que lo desvirtúan mucho esa parte. Pero bueno, es bueno recordarle a nuestros seguidores que estamos conversando con el doctor José Vázquez, historiador, ¿no?, y antropólogo, sobre la vida de Duarte, quien nació un día como hoy, 26 de enero de 1813. A los 63 años falleció el 15 de julio de 1876. Es bueno que hoy empieza en Dominicana lo que es el llamado Mes de la Patria, desde el 26 de enero hasta el 27 de febrero. Yo, Osvaldo Brito, particularmente lo celebro, lo conmemoro desde hoy hasta el 9 de marzo, incluyendo el nacimiento de nuestro patricio también, Sánchez. Entonces ahí están los tres incluidos, más la independencia, ¿no? Es una manera muy particular de hacerlo. Y lo hago al igual que el doctor Vázquez, Manolo y Yaira, sacando mi bandera, realzando la dominicanidad, señores. Hoy más que nunca, hagámoslo, porque lo necesita nuestro pueblo y los sentimientos patrios así se alimentan y se reproducen en masa. Claro, claro, definitivamente. ¿Cómo se refleja la visión de Duarte sobre la justicia social y la igualdad en su experiencia en Venezuela? Bueno, la justicia social y la igualdad en Duarte siempre se reflejó como una opción de vida, como una opción existencial innegociable en todos los escenarios donde él vivió. Venezuela, Duarte no estuvo vinculado, que se sepa, a actividades políticas propiamente dichas. Estuvo vinculada a la actividad familiar, a la actividad productiva menor, a la actividad de subsistencia basada en la vela, en la industria de la cera, como le llamamos nosotros. Sin embargo, su influencia política siempre estará manifestándose a favor de la independencia del pueblo dominicano, porque a pesar de que Duarte tenía una concepción libertaria, una concepción de la democracia, de la libertad y la independencia, de la soberanía de todos los pueblos, en sentido global, Duarte no trascendió como lo haría, digamos, Simón Bolívar, como lo haría uno de estos extraordinarios próceres. Simón Bolívar, por ejemplo, es el padre de 5 patrias suramericanas y no es hijo de ninguna porque murió desterrado, murió abandonado, murió prosternado, murió burlado, murió humillado, como la mayoría de los constructores de espacios de libertad, de paradigmas de estados libertarios, de sociedades democráticas independientes. Le pasó a Duarte, le pasó a Bolívar, le pasó a otros tantos que lucharon. Sánchez fue al patíbulo. A Sánchez le correspondió una suerte peor, porque cuando tuvimos la lucha en contra de la anexión a España, que produce el 18 de marzo de 1861 por Pedro Santana, Francisco Rosario Sánchez estaba en San Tomás y retornó a la patria con el movimiento de la regeneración, argumentando que cualquiera que se equivocara entró por Haití. Dijo, cualquiera que se equivoque estará desautorizado por los hechos, porque yo entro por Haití porque no hay otra manera por donde entrar, pero cualquiera que diga que yo estoy buscando alianza traicionera con los haitianos, yo le diré que soy la bandera dominicana. Yo voy tras el rescate de la bandera dominicana, y con tanta dignidad Francisco Rosario Sánchez, parangonándolo con Duarte, la forma que existieron. Francisco Rosario Sánchez, aunque cometió sus errores en determinado momento sirviendo la causa de Pedro Santana, pero Francisco Rosario Sánchez pidió perdón para sus compañeros y se echó a él solito la culpa y fue fusilado junto a su compañero luego de
de la anexión a España, Pedro Santana no se conformó con fusilar a Sánchez, también fusiló a Cayetano Hermosén, también fusiló a José Contreras y a todos los restauradores que pudo alcanzar mientras vivió. No, a María Trinidad Sánchez, ya lo decíamos, a Gabino Puello, José Joaquín Puello, Antonio, todos eran independentistas, todos eran patriotas, todos fueron próceres. A Antonio Duvergé junto con Alcides y Daniel, eran sus dos hijos, lo llevaron al patíbulo a los tres. Antonio Duvergé le preguntaron que él prefería que pidiera un último deseo. Y él dijo que fusilen a mis hijos antes que a mí para que no vean el fusilamiento de su padre. Es un dolor Fuerte. que él no quería que sus hijos pasaran. Una cosa insólita. Doctor Vázquez, discúlpeme la intromisión. Una pregunta personal de este personaje. Ya. Y que puede ser una respuesta objetiva o subjetiva, como usted quiera. Antonio Duvergé, el héroe de San Tomé. Sí. Que fue fusilado porque Santana despertó la envidia en Santana, Sí. porque él era superior militarmente y porque se negó a luchar en contra del gobierno constitucional y liberal de Manuel Jiménez, que finalmente él derrocó. Mire, hablando de Santana, viendo que Santana también libró batallas en contra de los haitianos, ¿no? Por la independencia nuestra, el mantenimiento de nuestra independencia. Hoy sus restos reposan, creo que en el Panteón Nacional, ¿no? Hay algunos historiadores, y como usted es historiador, espero que me conteste, como dije, puede ser objetiva o subjetiva su respuesta, no hay problema. Que dicen que tras lo que usted está explicando de Santana, que fusiló, que no anexó, que expulsó a Duarte, que todo eso, algunos historiadores dicen o consideran que los restos de Pedro Santana no deberían estar en el Panteón Nacional. Mira, pero vuelvo y digo, sí. Una cosa positiva por un lado y otra cosa negativa por otro lado. Sí, sobre eso yo debo decirte con absoluta franqueza que Pedro Santana no es un buen ejemplo a seguir. Debo decirte que los restos de Pedro Santana en el Panteón Nacional, si bien no son un pecado per se, si bien en sí mismo no representan un problema, pero para los fines de la simbología, para los fines del mensaje, para los fines del referente paradigmático que representa él, no es bueno que estén ahí. Hubo un debate en una ocasión en el cual yo participé en el Congreso Nacional, invitado por el Senado de la República, y tuvimos una charla, una conferencia que compartimos con otros. Y también defendimos la exclusión, la retirada del Panteón Nacional de los restos de Pedro Santana. También en la revista Eco se hizo un debate, uno de sus números, el número 16 de la revista Eco, hay un artículo de mi autoría, en el cual Pedro Santana, su trayectoria, el general Pedro Santana, su trayectoria político-militar. Ese artículo aparece online, en línea, en la revista Eco, del Archivo General de la Nación, y fue un artículo muy bien ponderado. Aparece en la primera parte, en la serie de artículos, es el primero. Incluso recibió un reconocimiento como buen escrito. También otros artículos en la misma revista han recibido reconocimiento como escritos que merecen ser replicados, deben ser tomados como referentes sobre la colonización, la evangelización y el atentado que constituyeron los crímenes de los españoles a la fe en contra de los indígenas. Muy bien. Doctor, ¿en qué año Duarte regresa al país por última vez? ¿Y en cuál año también vuelve al exilio?
para no volver nunca más. Y yo le pongo un cosita, una corbatica. Cuando él se va al exilio por última vez, después de la gesta restauradora, ¿por qué se fue? ¿No volvió? ¿Por qué no volvió? Sí, pero ¿cuándo llega? Sí, por pero última diga la vez? fecha Exacto. final y por qué. Pero ¿por qué no volvió? Sí, pero No, no. el orden. Sí, Bien, pero él va en orden, por eso le puso una Cuando corbatica. llega. Una Ajá, corbatita. Él va a entrar por ahí, no te preocupes. Sí. Sobre las razones que él tuvo para irse y no regresar, uno no puede más que interpretar, porque ya aquí no había un régimen autoritario que le impidiera vivir, porque estábamos, diríamos nosotros, dirían ustedes, pensaríamos nosotros, en el régimen de los trinitarios, en el régimen restaurado, en el régimen de los restauradores, Sí. en el cual había trinitarios como Ramón Matías Mella, que era el único que quedaba vivo ya. Ya no teníamos a Pedro Santana porque se había muerto, porque se dice que se suicidó, que se envenenó, y así, había muerto en el 64, 1864, antes de la proclamación de la Guerra de la Restauración, a partir del Pacto del Carmelo, el 11 de julio de 1865, cuando las tropas españolas se van. Entonces, Duarte fue invitado por los restauradores, por Sánchez, por Mella y por Gregorio Luperón, para que asuma el gobierno. Cuando él se ve desprovisto de el respaldo popular, de la falta de arraigo que ya no tenía en la sociedad, porque la realidad es que esa juventud que creció a su sombra en 1843, cuando él se fue, no es la misma juventud de 1865, 20 años después. 20 años después, ¿verdad? Más de 20 años después, ¿verdad? 22 años después. Es una juventud totalmente desarraigada en una sociedad donde la edad promedio no era tan alta, donde la edad promedio rondaba los 60 años. Y él murió, Juan Pablo Duarte murió relativamente anciano para la época y dura apenas 63 años. Entonces, una de las razones es esa, que ya él no tenía el arraigo político, no tenía el arraigo social, no tenía el respaldo, sus afectos, de alguna manera sus afectivos, sus cofradías, ¿verdad?, tradicionales, sus viejos grupos de amigos ya habían muerto, habían desaparecido, sus escenarios ya no eran los mismos. Había otro ambiente. Entonces Ya. había otro ambiente, pero además, en Venezuela ya él tenía una vida. Ya él tenía una vida y aquí no tenía un espacio, no tenía una institución económica, no tenía una fuente de abastecimiento para vivir, ni tampoco ya tenía un partido político, ni era el líder real, no era el líder orgánico de ese proceso, Sí. que aunque lo reconocía el propio Gregorio Luperón y Ramón Matías Mella, que era el que le sobrevivía, no pasaba lo mismo con otros estratos del Partido Nacional, del Partido Restaurador, que vino a ser luego el Partido Azul, que surge después, pero que los miembros del Partido Azul eran los que estaban básicamente en el momento en que se proclama. En lo que vendría a ser luego el Partido Azul, eran los que estaban vigentes en el momento de la proclama de la restauración, cuando el Pacto del Carmelo en 1865. Correcto. Entonces, Duarte retorna a Venezuela es porque ya tenía su vida allí y porque ya su edad implicaba que él necesitaba un espacio que le diera sosiego. Tenía 50 y tantos años, tenía 51 años Sí. aproximadamente, ¿verdad? Además tenía allí a sus hermanas, Su familia. a sus Sí, claro, hermanas, sí, claro. ¿verdad? Ya su madre había fallecido en 1858, pero sus hermanas, y estoy partiendo de un supuesto, que no retornaron con él,
estaban allí en Venezuela. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se relaciona la experiencia de Duarte en Venezuela con su pensamiento sobre la unidad latinoamericana? Bueno, me parece que el ideario de Juan Pablo Duarte es un ideario universal, dado que su pensamiento liberal, su pensamiento sobre la libertad, la democracia, la independencia, la soberanía, los derechos civiles e individuales, esa cosmovisión, ese paradigma de pensamiento sobre la libertad es transversal a todas las luchas por la libertad en América Latina. Desde ese punto de vista, Juan Pablo Duarte conecta de manera directa con todos los procesos de emancipación, con todos los procesos, con todos los movimientos independentistas de libertad en América Latina, a México, Venezuela, Colombia, incluso Iberoamérica, Brasil, Sí. que no es Latinoamérica, No, es no, Iberoamérica, claro. y todos los pueblos de América Latina, Bolivia, Perú y demás. El Salvador, Centroamérica, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, etcétera. El pensamiento de Duarte toca de manera transversal a estos países. No lo hace de manera directa, no lo hace de manera específica, pero sí lo hace de manera transversal, porque las ideas de Duarte representan, desde el punto de vista de su pensamiento democrático, su pensamiento sobre los derechos civiles e individuales, representan el común denominador de la lucha que ha animado a los distintos héroes, a los distintos patriotas, a los distintos próceres en la conducción de sus luchas por la libertad de los respectivos pueblos americanos. Y última pregunta, doctor. Hispanoamérica. Dicen América Latina, pero yo prefiero hablar de Hispanoamérica, Sí, porque somos más hispanos que Yo latinos. latino, sí, claro. Sí. Claro. Una última pregunta, despacio. ¿Y por qué su La so- última pregunta? No. Despacio. La suya. Despacio. La última La pregunta. suya. Mi última pregunta. La sociedad secreta, la Trinitaria, que usted dijo que fue un partido político que convirtió en eso. ¿Se puede decir que fue el primer partido político clandestino del continente americano, de nuestro continente, de Hispanoamérica? Bueno, no me atrevería a hacer tal afirmación. Creo que no, porque antes que la Trinitaria ya existía, y no sé hasta dónde la categoría de partido político le quepa, pero como movimiento político emancipador, libertad, ya los haitianos habían conquistado su independencia en el 1 de enero de 1804. Y nosotros lo hacemos en 1844, 40 años después. Claro. De manera que como partido político organizado, tal vez sea uno de los Clandestino. Clandestino, sí, clandestino organizado. Sí. Bueno, lo que pasa es que el movimiento emancipador haitiano también fue clandestino. Okay. Y tenía que serlo, Sí, porque los esclavos no pueden no, tener no. un partido, Abierto. una tribuna abierta, No. en la que van a proclamar la muerte Exacto. del emperador, la muerte del viejo régimen, la muerte de Napoleón, claro. abiertamente. No, tenía que ser más clandestino que los clandestinos. Imagínate, porque los esclavos eran propiedades, los esclavos eran cosas a las que tenían derecho de venta, de muerte, sus propios, los amos hacían lo que querían. Y entonces ya sabemos la historia, lo que pasa con Bachman, el primer esclavo que se subleva, luego Saint Louverture, luego Dessalines, Jean-Jacques Dessalines, que tuvo una presencia significativa en la parte del Cibao y está estigmatizado por el llamado degüello de Moca. Esa es otra parte que hay que discutir. Exactamente. Esa es otra parte que hay que discutir, porque es un tema muy delicado. Yo tengo unos escritos sobre eso e incluso lo contextualizo. Hay que atreverse a decir por qué y a explicarlo, no a justificarlo, pero a entenderlo en la época,
porque no fue una lucha contra el pueblo dominicano, tampoco fue una lucha contra el colonialismo español, porque estamos hablando de 1805, no fue contra los dominicanos, entonces era contra los españoles. No justifico de ninguna manera eso, porque la crueldad de Dessalines es a toda prueba. Eran sumamente crueles sus métodos y fueron crímenes los que se cometieron, pero yo lo que les digo es que nada contra el pueblo dominicano. La cuestión vino después. Doctor Vázquez, una reflexión final sobre este tema, para ya cerrar, porque ya el control master no está haciendo señas. Sí, y es natural, imagino. Exacto, por el tiempo. Es que ustedes hablan mucho. No se incluye usted. A eso venimos acá. Una reflexión final, por favor. Sobre el 26 de enero, nosotros pensamos que la invitación fundamental es a repensar a Duarte. La reflexión final es a revivir a Duarte, a reivindicar a Duarte. ¿Cómo hacerlo? ¿Desde su tumba? No, desde su pensamiento, porque Duarte es inmortal. Correcto. Duarte vive en nuestras instituciones, en nuestras actitudes, en nuestras relaciones con los demás, en las relaciones de subordinación y dominio, en las jerarquías, en la estamentación de la sociedad, en función de la cual hay jerarquías mayores y menores. Nosotros pensamos que el respeto a los derechos individuales, a los derechos civiles, los derechos colectivos, los derechos constitucionales, nosotros entendemos que reivindicar el pensamiento de Duarte significa luchar por la libertad, respetar los derechos económicos, políticos y culturales y sociales de los demás sin interferir con ellos. Es garantizar la unidad en la diversidad, porque es imposible que tengamos un pensamiento único, es imposible una sociedad con un pensamiento homogéneo. En el marco de la diversidad es que podemos probar el nivel de duartiano que tenemos, porque Duarte lo dijo en su momento, en un pensamiento que no puedo parafrasear muy bien, pero cuando él proclamó que mulatos, negros, mestizos, morenos, cobrizos, marchemos unidos por la libertad. Estaba hablando de la necesidad de no discriminar a nadie, de no excluir a nadie en el proceso de lucha por la independencia nacional. El pensamiento de Duarte es inclusivo, Así es equitativo y es multiculturalista. Duarte defendió el derecho a la interculturalidad, a la inclusión y vivir conforme al ideal de justicia, de democracia, de igualdad y equidad en el marco de la diversidad y de las diferencias, respetando esas diferencias que nos separan, pero que también deben de unirnos, porque en lugar de ver las diferencias como elementos de separación, debemos de verlas como oportunidades para enriquecer complementariamente nuestro acervo. Así es. Ahí escuchábamos al doctor José Vázquez, él es historiador y antropólogo también. Gracias a todos por siempre estar en sintonía en el primer café por Buena Radio. Estuvo con ustedes Yajaira Peña, el Manolo Hotel, que viva Duarte, que viva la patria, que viva Fuerza Comunitaria. Amén. Osvaldo Brito por acá y queden bien, señores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manolo, Osvaldo, muchas gracias. Y esperamos que estos juicios fructifiquen, se reproduzcan y se expandan para que Duarte siga vivo para siempre en la conciencia del pueblo dominicano. Nos vemos en una próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias.